Sí, pues nos vamos con Pepe Romero, que se encuentra en Hotel Arizón y nos va a contar algo muy interesante, yo creo que sobre el agua, si no me equivoco. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues nada, como veis, nos encontramos aquí en el patio del Hotel Arizón en Sanlúcar y justamente les vamos a hablar hoy sobre el agua y más concretamente un agua muy especial que pasa a través de esta máquina. Bueno, ahora nos lo van a explicar perfectamente en este caso, y se convierte en un agua con unas características, unas propiedades que también, en este caso, son muy especiales y de las cuales vamos a hablar. Estamos con nosotros Adolfo Guttenberger, que es precisamente la persona que nos va a hablar un poco de, bueno, pues de este sistema, Agua Canje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Eso es. Muchas gracias. Bueno, pues Adolfo, en este caso, es técnico de laboratorio, es una persona... bueno, es enfermero también y es el distribuidor, en definitiva, para esta zona del agua canje, que es como se llama, en este caso, a este agua, que además la vemos incluso aquí embotellada. Bueno, la hemos sacado hace un momentito de la máquina, porque nuestro dispositivo está conectado directamente a cualquier grifo de una cocina, cualquier lugar. Es muy fácil la instalación. Sí. Agua canje, ¿por qué se llama esto de agua canje? Sí, agua kangen es un vocablo japonés que significa volver al origen. O sea, es como si tuviéramos el agua como al principio del planeta, o sea, completamente ecológica, natural. Volver al origen es la traducción del concepto kangen, sí. Y bueno, realmente eso, digamos, dicho de palabras, es algo, digamos, muy elocuente, muy bonito. Pero realmente este agua, Adolfo, ¿qué propiedades son las que tiene o qué beneficios podría tener realmente para nosotros un agua de estas características, por ejemplo? El agua kangen tiene varios beneficios. Es un agua que sería el ideal que deberíamos nosotros de beber, porque nosotros, como seres de la naturaleza, nosotros somos seres humanos que vivíamos antes en un planeta que era muchísimo más natural. Y, lógicamente, nosotros bebíamos de los manantiales, bebíamos de los arroyos, y esa era un agua natural. Es el tipo de agua que nuestra genética le sienta mejor, porque estamos genéticamente hechos de esa manera. Entonces, es el tipo de agua que nosotros necesitaríamos tener. Y ese agua, digamos, introduciendo, como tú bien me explicas un poco lo que es el agua del grifo a través de este aparato, saldría ya con esas propiedades. Exactamente. Mira, te voy a explicar un poco la historia de dónde viene este concepto y cómo se creó este tipo de agua y el procedimiento. Después te puedo contar de las cualidades, ¿no? En los años 50, los científicos de Japón estaban estudiando las aguas en el planeta y se dieron cuenta que cada vez el agua era peor, que lo que estábamos consumiendo, sí, agua es H2O, eso lo sabe todo el mundo, pero no era la calidad, cada vez estaba siendo peor. De hecho, la embotellamos, ahora la maltratamos, la transportamos y cuando llega al consumidor, pues a lo mejor ha llegado en 10, 15 meses. O sea, estamos hablando de algo con química, con muchas cosas, ¿no? Entonces, ese concepto se empezó a estudiar en los años 50. Y esos científicos se dieron cuenta que había 4 lugares en el planeta, 4 manantiales, que mantenían unas propiedades muy interesantes. Porque las personas cuando la bebían, pues tenían una cierta mejoría, se sentían muchísimo mejor, simplemente pues porque estaban tomando un agua de mayor calidad. Eso era Tiacote, Valle del Unza, Nueva Delhi y Lourdes. Bueno, Lourdes nos suena, ¿verdad? Porque las personas que beben el agua allí en Francia, pues las personas simplemente por beber ese agua sienten una cierta mejoría. Aparte de la fe religiosa y todo, que eso lógicamente es bueno, ¿no? Los japoneses empezaron a estudiar ese concepto y se dieron cuenta que era algo que podía mejorar a través del hidrógeno molecular y hidrógeno activo. Entonces empezaron a estudiarlo y hasta el año 74 no fueron capaces de sacar, digamos, este mecanismo, que en principio se distribuyó solamente para hospitales, médicos y clínicas en el Japón. Sí. Y el aparato en sí, ¿qué transformación es la que le hace al agua? Porque claro, se habla, me dices, Adolfo, de hidrógeno molecular, sí, en este caso, pero realmente el aparato, ¿qué es lo que le hace al agua realmente? Porque claro, el agua es H2O, que hace una descomposición
en sus Sigue distintas... siendo agua, sigue siendo agua, porque de hecho no hay ningún cambio químico, es un cambio completamente eléctrico, es una electrólisis lo que ocurre ahí dentro. La máquina tiene una serie de placas de más o menos del tamaño de la mano y son unas placas que son de titanio recubiertos de platino. Entonces esas placas lo que producen una electrólisis donde nosotros a través de la manguera vamos a tener un hidrógeno más activo y eso produce una serie de cambios que nos ayudan. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues los beneficios son que el agua se convierte en un agua mucho más antioxidante, un agua más alcalina, un agua más microestructurada y un agua que es más conductora eléctricamente. Y esos son grandes beneficios en nuestro cuerpo. Sí. Son aparatos, en definitiva, que las personas podrán adquirir, digamos, Adolfo, para tenerlo en su casa. O sea, que ya no estamos hablando solamente de un aparato que se podía poner, por ejemplo, en una clínica, como bien nos explica, o en este caso en centros públicos, sino, por ejemplo, cada uno podría tener su aparato en casa. ¿Y esto da abasto suficientemente, digamos, para una familia, por ejemplo? ¿O cómo sería eso? Porque, claro, ¿qué cantidad de agua es capaz de producir esto? Bueno, está preparada para diariamente suministrarnos más de 3.000 litros al día. Pero bueno, ese no es la idea, en realidad nadie bebe 3.000 litros, pero es una máquina muy preparada. Tecnológicamente se fabrican en Japón porque lo primero que hicieron en el Japón fue un estudio, una causística, donde se estudió el agua con 3.000 personas. Entonces se le dio agua, 2 litros de agua a cada persona en este estudio, donde cada médico estaba estudiando a su paciente y no tenía nada más que tomar su tratamiento normal y tomar solamente 2 litros de agua más. Entonces, lo que ocurrió fue que de las 3.000 personas, 2.995 mejoraron. Y entonces, de alguna manera, no es que esto cura ni nada de esto, porque esa no es la realidad, pero el agua es muy importante, porque nosotros somos agua, en el 70% de nuestro cuerpo somos agua, y todo nuestro organismo, especialmente en nuestros órganos, el cerebro, por ejemplo, es 80% de agua. Eso significa que cuando estamos cansados, cuando nos sentimos deshidratados, si nosotros tomamos un agua, que es uno de los alimentos del cuerpo, junto con la misma electricidad, y lógicamente vitaminas, minerales, todo, pero si nosotros hidratamos bien nuestro cerebro, va a ser que nos cansemos menos, que tengamos una actividad mucho más normal, nos estresemos menos, y bueno, esos son muchos beneficios. Pero es que hay muchos órganos en el cuerpo que ahí van a tener una gran mejoría, ¿no? Me estoy acordando de los deportistas, porque los deportistas... bueno, pues son personas que necesitan mucha hidratación y cuando le damos este tipo de agua, tenemos ya muchos deportistas de élite que están consumiendo nuestra agua canje y bueno, que gracias a ellos notan la diferencia. Por ejemplo, en España tenemos a Benzema, salió en el programa este de fútbol por las noches, el Chiringuito, creo que... Y entonces ahí preguntaron, ¿cuál es el secreto de Benzema? Y entonces hay un vídeo en la red que lo pueden encontrar cualquiera. Y el secreto es porque empezó a beber agua canje y en el 2018 empezó a mejorar su rendimiento. Y bueno, nosotros pues agradecemos la publicidad, pero en realidad estamos contentos por eso, ¿no? Afecta muchísimo a nuestro cuerpo. Y si tú quieres te puedo explicar un poquito de cada una de las características. Vale, perfectamente. De todas formas, Adolfo, aparte de lo que es el beber el agua, también tengo entendido que es positivo su uso, por ejemplo, para temas de lavado, ducha, etcétera. ¿O? Sí, ahí tenemos los 4 dispositivos que tenemos y tenemos el quinto que es la ducha. La ducha, bueno, nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y nuestra agua tiene uno de los tipos de agua que nosotros tenemos, que es específicamente el de nuestra piel, el pH 6.0. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene un pH distinto. Eso significa que si nosotros le aplicamos un tipo de pH que es el 6.0 a la piel, pues nosotros, por ejemplo, este botecito lo usan mucho las señoras, es un tipo de agua que hidrata más rápidamente, porque el pH de la piel está preparado para que no haya infecciones y todo esto. Es un poquito ácido, ¿vale? Pero lo suficiente para que en nuestra piel pues no tenga ese tipo de problemas. Si nosotros le aplicamos este agua a la piel,
pues casi que no necesitamos cremas y hidratantes, nutritivas ni todo esto, ¿no? Hay una demostración con esto, es muy interesante y la verdad es que las señoras y los señores también, porque nos vale también para muchos aspectos, ¿no? Adolfo, estamos en una época en la que evidentemente estamos descubriendo muchas cosas nuevas y que lo que a lo mejor ayer pues era algo que no nos creíamos, ahora digamos las circunstancias nos hacen o nos obligan un poco a cambiar un poco nuestros propios esquemas. Pero para aquellas personas, por ejemplo, a lo mejor que no terminen de estar muy convencidos con esto, ¿qué se le podría decir, por ejemplo? Porque, claro, imagino que os encontraréis personas de todo tipo. Sí. Quien tiene fe en este tipo de dispositivos y aquellas personas que no se lo creen, ¿no? Bajo ningún concepto. Bueno, lógicamente nosotros no tenemos que convencer a nadie, ¿no? Porque los hechos están ahí, ¿no? Tenemos clientes como Martín Berasategui, es un restaurador muy importante en España, que él utiliza el dispositivo, porque nuestro dispositivo también es bueno para el consumo o sea, para hacer las comidas, ¿no? Yo no soy un experto en restaurantes, pero me refiero para hacer las comidas. ¿Por qué? Porque mejora el sabor. Y eso hace que, bueno, tenemos también a Pepe, el que trabaja en el programa de MasterChef, que también tiene el dispositivo. Hay muchas personas que están usando ya nuestros dispositivos, hay más de 10.000 dispositivos desde que hemos empezado la actividad aquí en España y bueno, estamos muy satisfechos. Pero no tenemos que convencer a nadie. Hay libros que nos dicen cómo Agua Kangen beneficia a nuestro organismo y lógicamente nosotros tenemos la posibilidad de hacer una pequeña demostración. Vamos a abrir una oficina y una tienda aquí en Sanlúcar. En España tenemos dos. Tenemos una en San Sebastián, en León, y la tercera va a ser en Sanlúcar de Barrameda, con lo cual estamos de enhorabuena, ¿no? Y va a ser abierta en breve, entonces pues cerca del Hotel Guadalquivir. Sí, ahí en Fanta Beatriz. Exactamente, en Fanta Beatriz. Y entonces, bueno, pues ahí podemos hacer una pequeña demostración y la persona que lo vea bien. No somos vendedores, nosotros lo que hacemos es una pequeña demostración. Si la persona lo entiende, bien, si tiene dudas podemos enseñarle y cada uno decide, lógicamente. Claro. Adolfo, y una máquina de esta, que imagino que será otra de las dudas que tienen las personas en estos momentos en la mente, es saber qué puede costar, porque claro, es una cosa, un aparato que es prohibitivo para todo el mundo, o sea, para determinados sectores, digamos, económicamente más débiles, o esto se lo puede permitir cualquiera. Yo creo que casi todo el mundo se lo puede permitir, sí. Pero tenemos que tener un concepto interesante. Nosotros estamos consumiendo cada año por persona, si bebemos 1,5 litros de agua al día embotellada, nosotros estamos consumiendo al año aproximadamente una cantidad como 3.000 litros por familias. Eso, si tú haces después las cuentas con lo que cuesta nuestro mecanismo, te sale, bueno, un tercio prácticamente de eso, ¿no? Y siempre hay formas de poder adquirirlo. Tenemos varios modelos, varios precios, todos hacen exactamente lo mismo, pero esto es como los coches, uno tiene una poquita de cositas más, otras más botones, etcétera. Pero es fácil de adquirir y bueno, la verdad es que en Andalucía tenemos más de 1.500 máquinas, estamos muy contentos y el crecimiento es muy esperanzador, sí. Pues yo creo que en este caso lo ideal sería a lo mejor que tuviéramos ocasión más adelante de poder hacer una demostración, si te parece, Adolfo, sí. Una vez que ya, por ejemplo, tengáis vuestra tienda abierta. Por supuesto. Y podamos verlo en vivo y en directo, digamos, cómo trabaja el aparato. Imagino que esto va enchufado a la red eléctrica o algo, ¿no? Es muy sencillo, va enchufado a un enchufe eléctrico y después simplemente a la cabecilla del grifo y es muy fácil. Tenemos los instaladores, pero vaya, que eso se tarda 3 minutos, no es nada complicado y es muy interesante porque lo más interesante es cuando las personas empiezan a darse cuenta, porque nosotros tenemos un consumo de agua que nos permite que después de 2 semanas bebiendo 2 litros de agua, nosotros cambiamos el agua de nuestro organismo, todos. Bueno, pues Adolfo, hablando de rentabilidad, ya que tú nos comentabas en este caso que finalmente es un aparato que sale, si hacemos la comparativa con el agua que se consume embotellada, bastante rentable, pero un aparato de esto, por ejemplo, ¿qué tiempo puede durar? Porque claro, si uno lo compra, ¿cuánto dura esto? Esto puede durar, con esto de la obsolescencia programada y demás que tanto se habla, poco tiempo, mucho tiempo, ¿cómo? Las máquinas están fabricadas en Japón, no se fabrican en ningún otro lugar, porque tiene ese sello de calidad como aparato médico. Después de esa causística que yo decía al principio,
pues la máquina salió con un sello del Ministerio de Sanidad de Japón, con un aparato, bueno, pues saludable, ¿no? Y en Japón se utilizan en los hospitales, en muchos hospitales. Es por eso que tienen que seguir siendo fabricadas en Japón, porque tienen esa garantía. La duración aproximada es a partir de 20 años, bien cuidada, entre 20 y 25 años. Pero las máquinas, a ser un producto sanitario, pues tiene una garantía de 5 años. Eso es muy interesante porque cualquier mecanismo eléctrico pues tiene una garantía de 2 años, pero nuestras máquinas tienen garantía de 5 años. Y hay un concepto muy interesante y es que en esos 20 años nosotros normalmente una familia de 4, por ejemplo, consumiríamos, si usamos botellas de 1,5 litros, pues haríamos un consumo de 80.000 botellas. El gasto es muy grande. Ecológicamente es un impacto muy, bueno, la palabra la ponemos la que queramos, pero eso no lo vamos a permitir porque estamos consumiendo el agua que viene de la red del ayuntamiento. Es un agua bien tratada, que es limpia, está bien tratada y que después, al pasar por el dispositivo, pues nosotros tenemos un agua más saludable todavía. Y esa es la idea. Pues nada, Adolfo, lo que estábamos comentando antes, nos emplazamos para una próxima comparecencia más adelante y de momento pues agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en Sanlúcar, aquí en el Hotel Arizón, explicándonos los beneficios del agua Kangen, en este caso, y de este sistema tan novedoso, evidentemente para nosotros, y espero que tan prometedor también para la salud. Pues sí. Muchísimas gracias a vosotros y por la oportunidad y bueno, seguro que vamos a tener contacto en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, compañeros, hasta aquí desde el Hotel Arizón.